En Italia, el tiempo puede medirse en siglos, generaciones o décimas de segundo. Las motos apasionan a la nación entera. Una marca, MV Agusta, tiene un pasado ilustre, pero se aproximaba a la bancarrota, hasta que un hombre y su hijo decidieron rescatarla. Podría decirse que mi padre está completamente loco, en el buen sentido de la palabra. Él es más creativo, y yo hago números. Juntos, decidieron crear una MV Agusta deportiva nueva y más asequible. Una moto diseñada para alcanzar una velocidad y manejo óptimos en la calle y en los circuitos. ¿Pero lo conseguirían? ¿O sería ya demasiado tarde? Varese, Italia. El hogar del patriarca de una familia de la zona y de su hijo, Claudio y Giovanni Castiglioni. Su empresa MV Agusta se encuentra en una encrucijada. Porque a veces la pasión de Claudio por lo que él llama el arte de las motocicletas no le deja ver la realidad. Claudio quería hacer las cosas sin pensar en si van a ser rentables o no. Cuando los Castiglioni compraron MV Agusta, la primera moto deportiva que creó Claudio fue la F4, con un gran motor de 4 cilindros. Es exótica, cara y muy italiana. Vamos a pasar a la parte experimental. No tengo la llave. Es la primera de la gama, lo mejor de lo mejor. Cuesta el doble que una moto normal y más que algunos coches. Más de 200 caballos, concretamente 201,2. Y viene equipada con las últimas tecnologías. El mercado de las motos muy caras es pequeño. Y la situación económica mundial no hace más que complicar las cosas. Creo que es uno de los peores momentos por los que ha pasado el sector de las motos en muchos años. La clave para sobrevivir es seguir sacando nuevos modelos y llegar a nuevos mercados. Así, padre e hijo decidieron crear una moto menos cara con 3 cilindros. La llamaron simplemente F3. Claudio lo estaba apostando todo por la F3, una moto diseñada para venderse a precios similares a los de la competencia, al tiempo que mantenía el halo de las MV Agusta. Me esforcé mucho en este proyecto y aún seguimos haciéndolo. Aún no ha salido el primer modelo, seguimos trabajando. Vender 5.000 motos no sería suficiente, como mínimo tenemos que vender 10.000. La F3 es una moto italiana, pero no está diseñada en Italia, sino en la República de San Marino. Un pequeño enclave de 61 kilómetros cuadrados rodeado completamente por Italia. Me llamo Adrian Morton y soy diseñador senior en MV Agusta. Estamos en el Centro de Investigaciones Castiglioni de San Marino. Aquí se desarrolla toda la MV Agusta, salvo el motor. Desde el chasis hasta el diseño. Todo lo que no sea motor se crea entre estas 4 paredes. Adrian es un diseñador fantástico. Tiene un carácter algo difícil y tienes que ir con cuidado a la hora de decirle las cosas que no te gustan tanto. Pero mirad lo que ha hecho.
Claudio no se andaba con tantos remilgos respecto a los sentimientos del equipo de diseñadores. Le decía a todo el mundo lo que pensaba y lo que quería. A veces me da la sensación de que está esperando a que sean las 7:30 de la mañana para llamarme, porque algunas veces me ha llamado incluso antes de empezar a trabajar para decirme, no estoy convencido de esto o de lo otro. Claudio está especialmente centrado en cómo desarrollar el cuadro y en la elección de su forma. Tiene unas ideas y una visión de futuro fabulosas. Se tardó varios años en terminar el chasis de la F3, su cuadro y la suspensión. Esto es de hace 4 años. Es una idea. Teníamos el motor y dijimos, a ver cómo añadimos el resto. Esta moto la diseñó mi padre, que es todo un perfeccionista. Claudio Castiglioni, cuando venía a vernos, nos iba diciendo las dudas que tenía respecto a ciertos aspectos de la moto. Podría citar cientos de elementos que al principio no le gustaron especialmente. Mi padre siempre le pedía consejos a todo el mundo, pero al final hacía las cosas a su manera. Este es el taller en el que se hacen los modelos. Antes de diseñar la forma de toda la moto, se crean las piezas individuales. Este es John Carlo, uno de los creadores de los modelos. Está rematando la superficie del depósito de combustible. Creo que es importante mantener esta fase tan práctica de la producción, porque cambia la manera en que percibes las piezas, por así decirlo. Lo más importante es que las MV Agusta sean sexys, y si me lo permiten, yo diría que este depósito, una vez pintado, es muy sexy. Siguen el mismo proceso con todas las piezas, para pasar del modelo básico hasta la pieza final, incluyendo el basculante, que conecta el cuadro con la rueda trasera. En cierto modo, esto refleja todo el proceso de diseño. Se empieza por un prototipo. En él, esta pieza ya se hace en metal y a mano, y se utiliza en una moto de pruebas. La parte técnica, el cuadro o chasis, el basculante, las ruedas, son los primeros componentes que se fabrican antes de seguir con el diseño. Después escanean cada una de las partes. Aquí podemos ver el diseño del basculante trasero, el que vimos en el taller. Se hacen algunas pruebas en el laboratorio, pero las mejores tienen lugar en un circuito. Colocan unos 60 sensores en partes críticas de la moto. Este tercer modelo se hace por molde y nos permite evaluar la dirección del modelo final. Este de aquí lleva varios extensímetros. Entre paso y paso hacemos cálculos estructurales. Aunque parezca extraño, la estructura de la moto no sufre especialmente en las rectas del circuito. La situación más extrema, por sorprendente que parezca, no es cuando la moto va a toda velocidad. Las fuerzas más agresivas se centran en el basculante al toparse con un gran bache a poca velocidad. En MV, la forma no es la única que se adapta a las necesidades, sino también la estética. La longitud y rigidez de la moto tendrán su efecto en la aerodinámica del vehículo, pero lógicamente también tiene que ser bonita. Por lo que el diseño es esencial en cualquier elemento de una MV, como el basculante. Y es que el basculante de una MV Agusta tiene que ser algo muy especial. La segunda planta del edificio está llena de ordenadores. Aquí, 12 personas pasan un año entero transformando la F3 en archivos digitales. Empiezan por partes aisladas, como el depósito, y terminan con la moto completa. El modelo F3 es muy compacto. Por eso el depósito ocupa poco. Para ganar espacio tuvimos que construirle una extensión en la parte trasera.
La F3 es tan compacta que hubo que aprovechar la zona bajo el asiento para colocar parte del depósito. Este es el asiento y dentro va el depósito. Ha llegado el momento de que la ciencia y el arte se fusionen. Diseñar la F3 supuso una extraña combinación entre el último software y las herramientas clásicas para esculpir un modelo de arcilla a tamaño real de la moto. De aquí es de donde surge la vida. Es casi como un ladrillo, una materia sólida. Y luego, paso a paso, el modelo va surgiendo. Usamos esta arcilla en la estructura. Y ese es el punto de partida. La arcilla tiene que ver con el diseño. Pero claro, tiene que encajar con estos puntos predeterminados. Hay que tenerlo todo en cuenta cuando estás diseñando una moto. Desde el primer día empezamos trabajando los componentes técnicos de la F3 que forman el esqueleto de la moto. Es como con una persona. No empezarías por la piel, elegirías empezar por los huesos. Lo bueno del modelo de arcilla es que puedes montarte en la moto y como diseñador hacerte una idea de cómo va a ser. Lo mejor es que puedes probar todas las posiciones. A mí me encantan las motos, no me limito a diseñarlas. Las motos me gustaban de antes, fue más tarde cuando me hice diseñador. Claudio y la F3 fueron las estrellas del Salón de la Moto de Milán 2010. La F3 fue elegida como la moto más bonita del certamen. El plan de los Castiglioni parecía estar funcionando. Con la nueva F3 tenemos clientes de 18 años. Hace unos años estos niños, porque son niños, no sabían ni lo que era MV, porque llevaba cerrada 30 años. Pero el destino estaba a punto de dar un vuelco a las cosas. La MV Agusta F3 era la última obra maestra de Claudio Castiglioni. Pero el destino quiso que nunca llegara a subirse a ella. Porque en agosto de 2011, pocas semanas antes de que comenzase su producción, Claudio Castiglioni falleció. Te quedas pensando, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Hasta el último momento, no dejó de pensar en su sueño. La última conversación que tuvimos poco antes de su muerte debió de ser el día anterior. Estuvimos hablando de la moto todo el tiempo. Yo siempre había dicho que no podía imaginarme la vida sin mi padre. Pero Giovanni tenía que aceptar la realidad. Estuviera listo o no, acababa de convertirse en el nuevo patriarca de MV Agusta. En ese momento me di cuenta de que si te quedas pensando, Dios mío, ¿y ahora qué hago? El mundo sigue adelante y tú te quedas quieto. Y fracasas. Hay que seguir adelante. Tuvo que aprender. Lo que hacía su padre no era nada fácil. Es muy difícil. Yo creía que sería mucho más fácil. A Claudio le apasionaban estos aparatos. Yo diría que era más artista que ingeniero. Era un gran artista con ideas geniales. Muchas de las motos más bonitas que se hayan producido en Italia se hicieron bajo la batuta de Claudio Castiglioni. Como diseñador, hacerse cargo de la última generación de estas motos fabulosas era todo un desafío. Hay que tener algo de imaginación para pasar de un ladrillo de arcilla a una experiencia de conducción agradable. En realidad valdría con una caja cuadrada. No tiene por qué ser tan refinado ni tener estas formas apuradas, pero ahí está la diferencia. Tiene que tener un aspecto genial, pero la sensación de subirte a ella también tiene que ser estupenda.
Mucho esfuerzo para conseguir el aspecto perfecto y la sensación perfecta. Ahora Giovanni tenía no solo que terminar lo que había empezado su padre, también había que venderlo. El legado conjunto del señor Castiglioni, el señor Claudio y Giovanni me parece único. Para muchos, MV Agusta era una gran familia. La muerte de Claudio fue un duro golpe. No tardaron en ofrecer todo su apoyo a Giovanni. En MV Agusta, la familia se merece todo el respeto. Estábamos acostumbrados a verlo de niño y ahora representa la continuación de MV Agusta. Un gran cambio. Pero sin duda, tiene la misma pasión de su padre. Una pasión que parece ser genuina en esta región de Italia. En esta parte del mundo nació gente como mi padre, o Enzo Ferrari, o Lamborghini, que supo hacer las cosas de una manera distinta. Pusimos pasión en algo muy mecánico. Cuando miras un Ferrari, un Lamborghini o una MV, ves que tiene alma. Si no sientes pasión por las motos, crearías una empresa sin alma. No sé si me entendéis. Massimo Bordi, viejo amigo de Claudio, ronda los 60. Ahora Giovanni es su jefe con la mitad de edad que él. Entre Giovanni y yo no hay celos que valgan. Nuestro objetivo es hacer de esta una empresa fuerte y de éxito, sobre todo en honor a Claudio. Me da pena que mi padre no pueda llegar a ver todo el éxito que va a tener esta moto, pero creo que es un buen tributo. Una de las primeras pruebas a las que se enfrentó Giovanni solo fue reunirse con los distribuidores. Los distribuidores serían quienes juzgasen si la nueva moto tenía la pasión y el alma de una MV. Esta es la típica reunión que se hace con los distribuidores para presentar el año. Giovanni parecía nervioso. Era su primer encuentro con los distribuidores sin Claudio. Cuando los que hacéis la moto sois tú y tu equipo, te enamoras de la moto. Pero la prueba de fuego es presentársela a alguien más. Y la prueba se deja hoy. Empezamos la F3 hace unos años y fue un proyecto difícil porque era una moto totalmente nueva, con su cuadro, su motor, su producción, su línea de montaje. Muchos elementos conformaban este nuevo proyecto. La moto que se enseñó a los distribuidores era la F3 definitiva, pero tenía un pequeño fallo. El motor no funcionaba. Y el motor era la clave del proyecto F3. Y el trabajo de un hombre llamado Marco Castinelli. Marco Castinelli es el jefe de nuestro I+D. Para mí es mi maestro. Una de las principales cuestiones en uno de estos diseños es el coste. Si no, no tendría sentido. Algo puede estar bien, pero no puede llevarse a la producción. La F3 no era la primera 3 cilindros de MV Agusta. En los 60 y 70 el corredor italiano Giacomo Agostini ganó 3 campeonatos del mundo subido a motos MV Agusta de 3 cilindros. Históricamente, la marca MV Agusta está muy ligada a los motores de 3 cilindros, porque las victorias de Agostini en el pasado fueron fantásticas. MV dejó de fabricar motores de 3 cilindros en 1974.
Lo irónico es que la fábrica aún conservaba los planos originales, pero muy pocos de sus trabajadores conocían bien los motores de 3 cilindros. Por supuesto, echamos un vistazo a los antiguos bocetos, pero la tecnología ha cambiado completamente. Aquellos motores estaban hechos especialmente para competir, y esto era un motor de producción. Esta es la nueva MV Agusta. Todos los jóvenes de por aquí no tenían ni idea de los motores de 3 cilindros. Andrea Goggi dirige el departamento de I+D de motores. Su trabajo consistía en tomar el diseño del motor y llevarlo a la práctica. Voy a mostraros el departamento de motores de MV Agusta, donde nació el motor de 4 cilindros, seguido del de 3 para la F3. Este es el lugar en el que intentamos ver si las cosas funcionan, qué tal funcionan, si pueden mejorarse y cómo. ¿Vamos a verlo? Ahora estamos en el corazón de la sección de desarrollo. Esta es la sala de los dinamómetros donde se desarrolla el motor. Ahora hay varios dedicados a la 3 cilindros, pero este en concreto fue con el que medimos el rendimiento y los test de fiabilidad. Se tarda meses en ajustar y mejorar el diseño del motor. Hubo un momento en que nos quedamos atascados en un cierto nivel de potencia. No podíamos aumentarlo. Probamos varias soluciones, pero no lo conseguíamos. De repente fue como si hubiéramos tocado la tecla adecuada y todo salió bien. Ahora, el motor es uno de los mejores del mercado hecho con piezas de producción y estamos comprobando que su rendimiento sea exactamente igual al de los prototipos. Durante su desarrollo, Andrea y su equipo encontraron la manera de incrementar el rendimiento del motor de la F3 en 20 caballos. Lo más emocionante es al empezar, cuando la potencia es baja y vas haciendo cositas para hacerla crecer, crecer y crecer. Creo que eso es lo mejor para un ingeniero de motores. Esto hubiera hecho feliz a Claudio Castiglioni. Muy feliz. Más caballos. Él siempre quería más. Una vez construido y probado el prototipo, por fin llegó el momento de empezar a producir los motores normales de la F3. Al igual que los prototipos, los motores de producción de la F3 se construyen completamente a mano, mezclando la vieja escuela con las últimas tecnologías. Un cepillito para aplicar aceite. Y una llave inglesa digital para asegurarse de que todos los pernos están ajustados de acuerdo a lo establecido. Pero aunque se tengan herramientas galácticas, al comenzar la producción de un nuevo motor, los métodos tradicionales son importantes. Como acudir al manual de construcción del motor para asegurarse de que todo está bien.
Este es el primer motor de producción de la F3 y lo probaremos hoy por primera vez como tal. Es como si hubiera nacido un bebé. El motor está a la altura de lo esperado. Tras años de desarrollo, ha llegado la hora de ponerse a hacer motos. La fábrica MV está junto al lago Varese. El edificio tiene más de 30 años. Pero dentro se están preparando para construir una de las motos más modernas del mundo. La primera F3 nacerá en esta fábrica. Estamos en uno de los departamentos de la fábrica en la que se monta la nueva moto F3. El motor llega a la línea ya probado. La construcción de la F3 se empieza atornillando piezas al motor. Pero hay un problema. El nuevo motor es tan compacto que no se pueden usar los soportes para el motor que hay en la cadena de montaje. Horas más tarde, dieron con una sencilla solución. Tomaron prestado de momento algunos soportes del departamento de I+D del motor. Problema resuelto. Es hora de juntar el cuadro con el motor. El cuadro es totalmente italiano. Y es una pieza estructural clave. Andrea Giovanelli lleva una pequeña planta a unos 10 kilómetros al sur de la fábrica MV en Varese, Italia. Es la fábrica en la que se construyen los cuadros de la MV Agusta. Los cuadros se crean cortando y forjando tubos de acero. Lo llaman chasis trellis. Su diseño combina fuerza y belleza. Este es un tubo de acero muy resistente que vamos a doblar. Los recibimos ya del tamaño adecuado. Y con esta máquina los doblamos para que formen el cuadro. Se sujetan los tubos con pinzas. Estas son las instalaciones en las que soldamos el cuadro. Las subestructuras se unen en un gran armazón.
En esta estación juntamos todas las subestructuras que veis aquí. Después ya tenemos el cuadro y podemos pasar al siguiente paso, que es rematar el soldado. Antes de terminar, lo limpiamos perfectamente con un chorro de arena. La máquina de chorro de arena tiene un aspecto amenazador. Con las puertas cerradas, la arena forma remolinos a velocidades increíbles. Es como verse rodeado por la peor tormenta de arena del mundo. Después se controla una última vez. Este es un cuadro de F3 nuevecito y lo medimos con esta máquina especial. Para MV, la precisión se traduce en rendimiento. Es un cuadro fantástico. Soy muy optimista respecto a su rendimiento, no solo en las calles, sino también en los circuitos. Los cuadros terminados soportarán el depósito y las piezas de la nueva moto. El depósito es una de las partes que más costó diseñar en la F3. En realidad fue una de las últimas partes que creamos, porque se tarda muchísimo en llegar a una conclusión sobre qué hacer con unas superficies y formas tan simples. En lo que a diseño respecta, fue uno de los componentes más difíciles de hacer. Teniendo ya la pieza definitiva, podemos pasar la información al proveedor que fabricará los depósitos en plástico. Los depósitos de gasolina se elaboran en una fábrica a unos 50 kilómetros al sureste de la fábrica de MV. Silvio Gastaldi es el encargado de que todos los depósitos de la F3, los carenados y paneles, estén perfectos. Lo que producimos para MV Agusta son las materias primas, que vienen en bolsas de plástico. El material en sí son una especie de gránulos, en este caso es plástico negro. Para un carenado necesitamos entre 10.000 y 20.000 de estas bolitas. Los gránulos de plástico se mezclan con agua y después se les hace pasar por una serie de tubos hasta una secadora. Cuando la materia prima se ha secado, lo llevamos directamente por estos tubos hasta la máquina de inyección. Entonces se calienta el plástico hasta que se vuelve viscoso. Después se introduce en una potente máquina de moldeado. Tenemos el plástico líquido y lo inyectamos de una sola vez en el molde para darle su forma final. La máquina de moldeado aprieta cada parte con 2.700 toneladas de presión. En poco más de un minuto, el plástico se transforma en la pieza final. Esto es lo que sacamos del molde. Ya está sólido. Normalmente tarda 30 o 40 segundos en enfriarse para pasar de líquido a sólido. A continuación, los depósitos y el resto de las piezas llegan a la línea de lacador. El recorrido completo dura unas 2 horas y media. Es el tiempo que se tarda en limpiar, pintar y secar la pintura en el horno.
El último paso es el control de calidad. Este es un dispositivo de medición especial para los colores. Es un medidor del espectro de color. Comprueba que cada pieza pintada tenga el tono exacto. Para estar seguros de que es el color adecuado, porque todas las piezas blancas de una moto tienen que ser iguales. Si los colores están bien, los depósitos y los carenados se empaquetan y envían a la fábrica MV Agusta. La F3 está casi lista para la última fase de la producción. Estamos preparando la cadena para producir la F3. Todos me llaman por mi nombre, ni señor ni nada, por el nombre. Pudimos ver cómo crecía la pasión del padre y el hijo. Para nosotros, eso es una garantía de futuro. La F3 también es parte del futuro de MV. La nueva moto se ha convertido en la mejor moto. En total, más o menos 10 horas para montar una. Es muy interesante encontrarte todas las piezas por la mañana y por la noche tener una moto acabada que funciona. Es genial. Lo que quiero es terminar la producción a tiempo porque de la producción dependen las ventas y de las ventas las ganancias. Eso es la vida de la empresa. Es temprano y un silencio sobrecogedor envuelve la fábrica de MV. Están listos para construir la nueva F3, pero las últimas pruebas van con retraso. Habíamos pensado lanzarla en septiembre. La lanzaremos a finales de noviembre. Da igual, 2 meses para un proyecto nuevo no es nada. Giovanni intenta transmitir paciencia. Pero cada semana que pasa sin producir la F3 es una semana menos sin ventas. Y eso podría suponer el fin de MV Agusta. La F3 lleva desarrollándose años. Está casi lista. Pero el sueño de la familia Castiglioni y el futuro de MV Agusta depende de las últimas pruebas. Mañana vamos a llevar la F3 al circuito para buscar la solución definitiva antes de que empiece la producción de la moto. Se sujeta lo que parece una pieza de ordenador en la parte trasera de la F3. Sus sensores registran los datos de cada uno de los sistemas principales de la moto. Ponemos un registrador de datos en la moto para controlar lo que ocurre y después analizar los datos. Que empiece la carrera. La prueba de la moto en circuito. Aún no existe un programa que pueda calibrar la moto exactamente. Al final es importante tener un buen piloto para las carreras. Para la F3 es crucial.
La pilotaron una vez. Y otra. Y otra. Pilotos e ingenieros hacen sus observaciones a la italiana. Muchos gestos con las manos. Muchas palabras. Y mucha pasión. Se registra todo lo que hace el piloto y la manera en que reacciona la moto. Cuando llega la moto, le podemos enchufar el ordenador y descargar los datos. Con esos datos podemos analizar lo que nos interesa, por ejemplo, la postura del piloto, las revoluciones por minuto y todos los parámetros de control del motor. Se analizan entre 20 y 30 variables simultáneamente. Todas las pruebas confirmaron que la F3 estaba lista para la producción en serie. Por fin el sueño familiar se hacía realidad. Hoy es un día muy especial para MV. Tenemos un recién nacido, la F3, saliendo por la línea de producción. Han sido 5 años de investigación, ingeniería, carrocería, chasis. Es un día fantástico. Mi legado será terminar una gama que traerá un futuro sólido a la empresa, para que se haga más grande, quizá 2 o 3 veces más de lo que es ahora. El nuevo patriarca de las motos italianas mira a la fábrica y piensa en el futuro. Tengo 2 hijos, una niña y un niño. Creo que a la niña le interesan más las compras que las motos, pero las primeras palabras del niño fueron brum brum. Me da pena que mi padre no pueda llegar a ver todo el éxito que va a tener esta moto, pero creo que es un buen tributo. Una de las primeras pruebas a las que se enfrentó Giovanni solo fue reunirse con los distribuidores. Los distribuidores serían quienes juzgasen si la nueva moto tenía la pasión y el alma de una MV. Esta es la típica reunión que se hace con los distribuidores para presentar el año. Giovanni parecía nervioso. Era su primer encuentro con los distribuidores sin Claudio. Cuando los que hacéis la moto sois tú y tu equipo, te enamoras de la moto. Pero la prueba de fuego es presentársela a alguien más. Y la prueba se deja oír. Empezamos la F3 hace unos años y fue un proyecto difícil porque era una moto totalmente nueva, con su cuadro, su motor, su producción, su línea de montaje. Muchos elementos conformaban este nuevo proyecto. La moto que se enseñó a los distribuidores era la F3 definitiva, pero tenía un pequeño fallo. El motor no funcionaba. Y el motor era la clave del proyecto F3. Y el trabajo de un hombre llamado Marco Castinelli. Marco Castinelli es el jefe de nuestro I+D. Para mí es mi maestro. Una de las principales cuestiones en uno de estos diseños es el coste. Si no, no tendría sentido. Algo puede estar bien, pero no puede llevarse a la producción. La F3 no era la primera 3 cilindros de MV Agusta.
En los 60 y 70 el corredor italiano Giacomo Agostini ganó 3 campeonatos del mundo subido a motos MV Agusta de 3 cilindros. Históricamente, la marca MV Agusta está muy ligada a los motores de 3 cilindros, porque las victorias de Agostini en el pasado fueron fantásticas. MV dejó de fabricar motores de 3 cilindros en 1974. Lo irónico, colocan unos 60 sensores en partes críticas de la moto. Este tercer modelo se hace por molde y nos permite evaluar la dirección del modelo final. Este de aquí lleva varios extensímetros. Entre paso y paso hacemos cálculos estructurales. Aunque parezca extraño, la estructura de la moto no sufre especialmente en las rectas del circuito. La situación más extrema, por sorprendente que parezca, no es cuando la moto va a toda velocidad. Las fuerzas más agresivas se centran en el basculante al toparse con un gran bache a poca velocidad. En MV, la forma no es la única que se adapta a las necesidades, sino también la estética. La longitud y rigidez de la moto tendrán su efecto en la aerodinámica del vehículo, pero lógicamente también tiene que ser bonita. Por lo que el diseño es esencial en cualquier elemento de una MV, como el basculante. Y es que el basculante de una MV Agusta tiene que ser algo muy especial. La segunda planta del edificio está llena de ordenadores. Aquí, 12 personas pasan un año entero transformando la F3 en archivos digitales. Empiezan por partes aisladas, como el depósito, y terminan con la moto completa. El modelo F3 es muy compacto. Por eso el depósito ocupa poco. Para ganar espacio tuvimos que construirle una extensión en la parte trasera. La F3 es tan compacta que hubo que aprovechar la zona bajo el asiento para colocar parte del depósito. Este es el asiento y dentro va el depósito. Ha llegado el momento de que la ciencia y el arte se fusionen. Diseñar la F3 supuso una extraña combinación entre el último software y las herramientas clásicas para esculpir un modelo de arcilla a tamaño real de la moto. De aquí es de donde surge la vida. Es casi como un ladrillo, una materia sólida. Y luego, paso a paso, el modelo va surgiendo. Usamos esta arcilla en la estructura. Y ese es el punto de partida. La arcilla tiene que ver con el diseño. Pero claro, tiene que encajar con estos puntos predeterminados. Y el futuro de MV Agusta depende de las últimas pruebas. Mañana vamos a llevar la F3 al circuito para buscar la solución definitiva antes de que empiece la producción de la moto. Se sujeta lo que parece una pieza de ordenador en la parte trasera de la F3. Sus sensores registran los datos de cada uno de los sistemas principales de la moto. Ponemos un registrador de datos en la moto para controlar lo que ocurre y después analizar los datos. Que empiece la carrera. La prueba de la moto en circuito. Aún no existe un programa que pueda calibrar la moto exactamente. Al final es importante tener un buen piloto para las carreras. Para la F3 es crucial.
La pilotaron una vez. Y otra. Y otra. Pilotos e ingenieros hacen sus observaciones a la italiana. Muchos gestos con las manos. Muchas palabras. Y mucha pasión. Se registra todo lo que hace el piloto y la manera en que reacciona la moto. Cuando llega la moto, le podemos enchufar el ordenador y descargar los datos. Con esos datos podemos analizar lo que nos interesa, por ejemplo, la postura del piloto, las revoluciones por minuto y todos los parámetros de control del motor. Colocan unos 60 sensores en partes críticas de la moto. Este tercer modelo se hace por molde y nos permite evaluar la dirección del modelo final. Este de aquí lleva varios extensímetros. Entre paso y paso hacemos cálculos estructurales. Aunque parezca extraño, la estructura de la moto no sufre especialmente en las rectas del circuito. La situación más extrema, por sorprendente que parezca, no es cuando la moto va a toda velocidad. Las fuerzas más agresivas se centran en el basculante al toparse con un gran bache a poca velocidad. En MV, la forma no es la única que se adapta a las necesidades, sino también la estética. La longitud y rigidez de la moto tendrán su efecto en la aerodinámica del vehículo, pero lógicamente también tiene que ser bonita. Por lo que el diseño es esencial en cualquier elemento de una MV, como el basculante. Y es que el basculante de una MV Agusta tiene que ser algo muy especial. La segunda planta del edificio está llena de ordenadores. Aquí, 12 personas pasan un año entero transformando la F3 en archivos digitales. Empiezan por partes aisladas, como el depósito, y terminan con la moto completa. El modelo F3 es muy compacto. Por eso el depósito ocupa poco. Para ganar espacio tuvimos que construirle una extensión en la parte trasera. La F3 es tan compacta que hubo que aprovechar la zona bajo el asiento para colocar parte del depósito. Este es el asiento y dentro va el depósito. Ha llegado el momento de que la ciencia y el arte se fusionen. Diseñar la F3 supuso una extraña combinación entre el último software y las herramientas clásicas para esculpir un modelo de arcilla tamaño real de la moto. De aquí es de donde surge la vida. Es casi como un ladrillo, una materia sólida. Y luego, paso a paso, el modelo va surgiendo. Usamos esta arcilla en la estructura. Y ese es el punto de partida. La arcilla tiene que ver con el diseño. Le decía a todo el mundo lo que pensaba y lo que quería. A veces me da la sensación de que está esperando a que sean las 7:30 de la mañana para llamarme, porque algunas veces me ha llamado incluso antes de empezar a trabajar para decirme, no estoy convencido de esto o de lo otro. Claudio está especialmente centrado en cómo desarrollar el cuadro y en la elección de su forma. Tiene unas ideas y una visión de futuro fabulosas. Se tardó varios años en terminar el chasis de la F3, su cuadro y la suspensión.
Esto es de hace 4 años. Es una idea. Teníamos el motor y dijimos, a ver cómo añadimos el resto. Esta moto la diseñó mi padre, que es todo un perfeccionista. Claudio Castiglioni, cuando venía a vernos, nos iba diciendo las dudas que tenía respecto a ciertos aspectos de la moto. Podría citar cientos de elementos que al principio no le gustaron especialmente. Mi padre siempre le pedía consejos a todo el mundo, pero al final hacía las cosas a su manera. Este es el taller en el que se hacen los modelos. Antes de diseñar la forma de toda la moto, se crean las piezas individuales. Este es John Carlo, uno de los creadores de los modelos. Está rematando la superficie del depósito de combustible. Creo que es importante mantener esta fase tan práctica de la producción, porque cambia la manera en que percibes las piezas, por así decirlo. Lo más importante es que las MV Agusta sean sexys, y si me lo permiten, yo diría que este depósito, una vez pintado, es muy sexy. Siguen el mismo proceso con todas las piezas, para pasar del modelo básico hasta la pieza final, incluyendo el basculante, que conecta el cuadro con la rueda trasera. En cierto modo, esto refleja todo el proceso de diseño. Se empieza por un prototipo. En él, esta pieza ya se hace en metal y a mano, y se utiliza en una moto de pruebas. La parte técnica, el cuadro o chasis, el basculante, las ruedas, son los primeros componentes que se fabrican antes de seguir con el diseño. Después escanean cada una de las partes. Aquí podemos ver el diseño del basculante trasero, el que vimos en el taller. Se hacen algunas pruebas en el laboratorio, pero las mejores tienen lugar en un circuito. Colocan unos 60 sensores en partes críticas. La F3 es tan compacta que hubo que aprovechar la zona bajo el asiento para colocar parte del depósito. Este es el asiento, y dentro va el depósito. Ha llegado el momento de que la ciencia y el arte se fusionen. Diseñar la F3 supuso una extraña combinación entre el último software y las herramientas clásicas para esculpir un modelo de arcilla a tamaño real de la moto. De aquí es de donde surge la vida. Es casi como un ladrillo, una materia sólida. Y luego, paso a paso, el modelo va surgiendo. Usamos esta arcilla en la estructura, y ese es el punto de partida. La arcilla tiene que ver con el diseño. Pero claro, tiene que encajar con estos puntos predeterminados. Hay que tenerlo todo en cuenta cuando estás diseñando una moto. Desde el primer día empezamos trabajando los componentes técnicos de la F3 que forman el esqueleto de la moto. Es como con una persona. No empezarías por la piel, elegirías empezar por los huesos. Lo bueno del modelo de arcilla es que puedes montarte en la moto y como diseñador hacerte una idea de cómo va a ser. Lo mejor es que puedes probar todas las posiciones. A mí me encantan las motos, no me limito a diseñarlas. Las motos me gustaban de antes, fue más tarde cuando me hice diseñador. Claudio y la F3 fueron las estrellas del Salón de la Moto de Milán 2010. La F3 fue elegida como la moto más bonita del certamen. El plan de los Castiglioni parecía estar funcionando. Con la nueva F3 tenemos clientes de 18 años. Hace unos años estos niños, porque son niños, no sabían ni lo que era MV, porque llevaba cerrada 30 años. Pero el destino estaba a punto de dar un vuelco a las cosas. La MV Agusta F3 era la última obra maestra de Claudio Castiglioni. Pero el destino quiso que nunca llegara a subirse a ella.
Porque en agosto de 2011, pocas semanas antes de que comenzase su producción, Claudio Castiglioni falleció. Te quedas pensando, Dios mío, ¿y ahora qué hago? La F3 está casi lista para la última fase de la producción. Estamos preparando la cadena para producir la F3. Todos me llaman por mi nombre, ni señor ni nada, por el nombre. Pudimos ver cómo crecía la pasión del Padre y el Hijo. Para nosotros, eso es una garantía de futuro. La F3 también es parte del futuro de MV. La nueva moto se ha convertido en la mejor moto. En total, más o menos 10 horas para montar una. Es muy interesante encontrarte todas las piezas por la mañana y por la noche tener una moto acabada que funciona. Es genial. Lo que quiero es terminar la producción a tiempo porque de la producción dependen las ventas y de las ventas las ganancias. Eso es la vida de la empresa. Es temprano y un silencio sobrecogedor envuelve la fábrica de MV. Están listos para construir la nueva F3, pero las últimas pruebas van con retraso. Habíamos pensado lanzarla en septiembre. La lanzaremos a finales de noviembre. Da igual, 2 meses para un proyecto nuevo no es nada. Giovanni intenta transmitir paciencia. Pero cada semana que pasa sin producir la F3 es una semana menos sin ventas. Y eso podría suponer el fin de MV Agusta. La F3 lleva desarrollándose años. Está casi lista. Pero el sueño de la familia Castiglioni y el futuro de MV Agusta depende de las últimas pruebas. Mañana vamos a llevar la F3 al circuito para buscar la solución definitiva antes de que empiece la producción de la moto. Media. Es el tiempo que se tarda en limpiar, pintar y secar la pintura en el horno. El último paso es el control de calidad. Este es un dispositivo de medición especial para los colores. Es un medidor del espectro de color. Comprueba que cada pieza pintada tenga el tono exacto. Para estar seguros de que es el color adecuado. Porque todas las piezas blancas de una moto tienen que ser iguales. Si los colores están bien, los depósitos y los carenados se empaquetan y envían a la fábrica MV Agusta. La F3 está casi lista para la última fase de la producción. Estamos preparando la cadena para producir la F3. Todos me llaman por mi nombre, ni señor ni nada, por el nombre. Pudimos ver cómo crecía la pasión del Padre y el Hijo.
Para nosotros, eso es una garantía de futuro. La F3 también es parte del futuro de MV. La nueva moto se ha convertido en la mejor moto. En total, más o menos 10 horas para montar una. Es muy interesante encontrarte todas las piezas por la mañana y por la noche tener una moto acabada que funciona. Es genial. Lo que quiero es terminar la producción a tiempo porque de la producción dependen las ventas y de las ventas las ganancias. Eso es la vida de la empresa. Es temprano y un silencio sobrecogedor envuelve la fábrica de MV. Están listos para construir la nueva F3, pero las últimas pruebas van con retraso. Habíamos pensado. La F3 es una moto italiana, pero no está diseñada en Italia, sino en la República de San Marino. Un pequeño enclave de 61 kilómetros cuadrados, rodeado completamente por Italia. Me llamo Adrian Morton y soy diseñador senior en MV Agusta. Estamos en el Centro de Investigaciones Castiglioni de San Marino. Aquí se desarrolla toda la MV Agusta, salvo el motor. Desde el chasis hasta el diseño. Todo lo que no sea motor se crea entre estas 4 paredes. Adrian es un diseñador fantástico. Tiene un carácter algo difícil y tienes que ir con cuidado a la hora de decirle las cosas que no te gustan tanto. Pero mirad lo que ha hecho. Claudio no se andaba con tantos remilgos respecto a los sentimientos del equipo de diseñadores. Le decía a todo el mundo lo que pensaba y lo que quería. A veces me da la sensación de que está esperando a que sean las 7:30 de la mañana para llamarme, porque algunas veces me ha llamado incluso antes de empezar a trabajar para decirme, no estoy convencido de esto o de lo otro. Claudio está especialmente centrado en cómo desarrollar el cuadro y en la elección de su forma. Tiene unas ideas y una visión de futuro fabulosas. Se tardó varios años en terminar el chasis de la F3, su cuadro y la suspensión. Esto es de hace 4 años. Es una idea. Teníamos el motor y dijimos, a ver cómo añadimos el resto. Esta moto la diseñó mi padre, que es todo un perfeccionista. Claudio Castiglioni, cuando venía a vernos, nos iba diciendo las dudas que tenía respecto a ciertos aspectos de la moto. Podría citar cientos de elementos que al principio no le gustaron especialmente. Mi padre siempre le pedía consejos a todo el mundo, pero al final hacía las cosas a su manera. Este es el taller en el que se hacen los modelos. Antes de diseñar la forma de toda la moto, se crean las piezas individuales. Este es John Carlo, uno de los creadores de los modelos. Está rematando la superficie del depósito de combustible. Cuando la materia prima se ha secado, lo llevamos directamente por estos tubos hasta la máquina de inyección. Entonces se calienta el plástico hasta que se vuelve viscoso. Después se introduce en una potente máquina de moldeado.
Tenemos el plástico líquido y lo inyectamos de una sola vez en el molde para darle su forma final. La máquina de moldeado aprieta cada parte con 2.700 toneladas de presión. En poco más de un minuto, el plástico se transforma en la pieza final. Esto es lo que sacamos del molde. Ya está sólido. Normalmente tarda 30 o 40 segundos en enfriarse para pasar de líquido a sólido. A continuación, los depósitos y el resto de las piezas llegan a la línea de lacado. El recorrido completo dura unas 2 horas y media. Es el tiempo que se tarda en limpiar, pintar y secar la pintura en el horno. El último paso es el control de calidad. Este es un dispositivo de medición especial para los colores. Es un medidor del espectro de color. Comprueba que cada pieza pintada tenga el tono exacto. Para estar seguros de que es el color adecuado, porque todas las piezas blancas de una moto tienen que ser iguales. Si los colores están bien, los depósitos y los carenados se empaquetan y envían a la fábrica MV Agusta. La F3 está casi lista para la última fase de la producción. Estamos preparando la cadena para producir la F3.